tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Te recuerdo que en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres te brindamos atención de lunes a jueves en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así también te puedes comunicar a nuestro teléfono 614-415-4152. Nos ubicamos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro, aquí en la ciudad de Chihuahua. Los días viernes, debido a la situación de aislamiento y contingencia por COVID-19, trabajamos a distancia. Sin embargo, si requieres asesoría de manera urgente, te puedes comunicar al celular 614-255-0305. Y bueno, en el programa del día de hoy tocaremos temas relevantes en torno a la psicología y salud mental. Por una parte, me acompañará Jacqueline Islas. Jacqueline es psicóloga encargada del área de acompañamiento psicosocial del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y ella nos hablará sobre diversos temas de gran relevancia, entre ellos la violencia de género en la pareja, cómo detectarla, cómo prevenirla. Así también estará conmigo la psicóloga y psicoterapeuta Cristina Samaniego. Cristina nos hablará sobre la importancia de la salud mental, el autocuidado y el establecimiento de límites de manera asertiva. Mi nombre es Anabel, quédate conmigo, ya comenzamos. Bien, continuamos con la sección de entrevistas en Nuestras Voces. Ya me acompaña en el estudio Jacqueline Islas. Jacqueline es encargada del área de acompañamiento psicosocial del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, Jacqueline, gracias a ti por acceder a esta participación en tu programa, Nuestras Voces. Gracias. Bien, Jacqueline, pues, ¿qué te parece si empezamos de lleno con la entrevista del día de hoy? Okay. Platícame, por favor. Compártenos, ¿cuál es tu formación, Jacqueline? ¿Qué estudiaste? De formación académica soy licenciada en psicología clínica y de manera, se podría decir un poquito más informal y no informal, sería acompañante psicosocial, que me he formado a través del CEDEM y en talleres o diplomados que he encontrado aparte. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Previo al CEDEM, ¿en qué otros lugares has trabajado? En varios. Mi primer trabajo fue en una asociación civil, Alma Calma. Estuve un tiempo ahí, luego también estuve en el Centro de Atención y Prevención Psicológica. De ahí, ¿a dónde me paso? Creo que me fui a un refugio de mujeres y de niñas. De ahí me pasó a Atención a Víctimas, que era Comisión de Atención a Víctimas, perdón. Y de ahí me pasó al CEDEM. Bien, entonces mucha actividad en el tercer sector y también en el sector gubernamental. Así es. Acompañando a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Jacqueline, justo sobre esto último, ¿hacia qué temas en específico has abocado mucho más tu labor durante estos últimos años? Pues todo ha sido sobre violencia y más mi especialidad va un poquito más como hacia mujeres adultas y adolescentes. En ocasiones acompaño niños, niñas, pero más me he enfocado a trabajar temas de violencia mayoritariamente con adultos y adultas. Muy bien. Gracias, Jacqueline. ¿Qué es lo que más disfrutas de ejercer tu profesión? Todo. Pues, no sé, siento que sí es como la profesión que encontré así exacta, ¿no? Que es con la que estoy súper feliz. Y aparte me da mucha risa porque cuando estábamos en la escuela, cuando estaba estudiando psicología, siempre en todas las clases al inicio nos preguntaban, ¿por qué estudias psicología? Así, aunque pasaran 10 años, siempre nos lo preguntaban. Y yo decía, me da risa, como que yo quiero estudiar psicología como para ayudar al mundo. Me da risa, pero siento que es como una cierta forma, ¿no? Como algo que he encontrado, ¿no? De acercarme con la gente, buscar formas de ayudarles, de ver algún cambio que pueda lograr. Yo sé que no lo logro totalmente el cambio al mundo, pero es lo más que se le puede acercar. Bien, es como este sentido de justicia y de apoyar al otro. Sí. ¿Hubo algo en especial que te hiciera decidirte por la carrera de psicología o sencillamente ya era algo que traías desde muy pequeña, como esta inquietud por apoyar a los demás? Pues yo creo que ya era algo que traía, porque la verdad no puedo acordarme cuándo fue cuando dije, ya hoy estudio psicología. Solo de un día para otro recuerdo así como, voy a estudiar. Creo que ni siquiera sabía de qué se trataba ni cómo se hacía, pero dije, se suena padre. Y como que sí se apega a lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, ya cuando entré a la carrera dije, no, pues sí se apega a lo que me encanta.
Y dije, ok, aquí me quedo. Sí, tiene el clavo. Sí. Bien, Jacqueline, qué bueno. Y bueno, hablando sobre esto mismo, qué valioso es tener el acompañamiento psicológico o psicosocial de una persona que tenga pues como la integridad, la ética, ¿no? Sobre esto, Jacqueline, te quería preguntar, ¿qué características consideras tú que son indispensables para cualquier persona que brinde acompañamiento a víctimas de violaciones a sus derechos humanos? Pues bueno, yo creo, a lo mejor habrá muchas características, pero las que a mí me vienen a la mente sería como tener muchísima empatía y como no ir perdiendo la sensibilidad en el tema. A eso me referiría más bien, ya que a lo mejor puede pasar que nos dedicamos al tema y vemos muchos casos muy similares por mucho tiempo y a lo mejor como que se va perdiendo cierta sensibilidad. Entonces, como no perder esa como habilidad de la sensibilidad, de la empatía, de escuchar a la gente. Y creo que otra y no menos importante es como tener siempre la actualización en los temas y como la formación profesional. O sea, podemos tener las ganas, de querer entrar al tema, pero pues también creo que es muy importante, y hablando de ética, ¿no? De tener una formación, vaya, formal y poder hacer un acompañamiento bastante ético y que tenga bastante respaldo porque pues estamos trabajando con las vidas de las personas. Exactamente, y nuestro trabajo va a tener un impacto significativo en esas vidas. Habría que hacerlo de la mejor manera, ¿no? De la manera más humana, humanamente humana y correctamente posible. Bien, Jacqueline, sobre esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir porque acabo de caer en cuenta que quizá muchas personas no sepamos diferenciar. Me comentabas al inicio que de formación eres psicóloga y que a lo largo de tu trabajo, las diferentes organizaciones con las que has colaborado, has ido teniendo esta formación psicosocial. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un acompañamiento psicológico y un acompañamiento psicosocial? A ver si no me regañan. No. Veo, o eso es lo que yo interpreto un poco, creo que, por ejemplo, mi formación académica, que es psicología clínica, como que está muy enfocado a terapia, pero como muy en el consultorio, como algo como muy, pues no sé si decirlo como formal, pero sí es como un espacio inclusive costoso, ¿no? Realmente las citas pueden ser un poco costosas, entonces como que muy al espacio del terapeuta. Y creo que el hacer acompañamiento psicosocial rompe un poquito estas barreras, entonces es hacer un acompañamiento un poquito más comunitario, como acercarte tú a la comunidad, como tener un poquito más de conocimientos un poquito más amplios, ¿no? Como del contexto del lugar, de conocimiento de política, o sea, como que es más amplio. Y siento que el clínico, aunque me encanta también, siento que está más restringido y que es como que no es tan fácil que la gente acceda a esto y que también como que la psicología clínica como que es muy individual, como que ve los problemas como muy individuales y no tiene como tanta como conciencia de que es todo un contexto, toda una comunidad. Como que sí la tiene, pero no tan amplia, pues. Bien, entonces, y si entiendo bien, la psicología clínica se abocaría un poco más como este trabajo en lo individual, con la persona, un trabajo muy en lo particular, y el acompañamiento psicosocial involucra como esta visión del contexto, en qué contexto, bajo qué condiciones ocurre que está situada la persona a la cual estamos acompañando y cómo todo esto a su alrededor impacta sobre su vida y por ende en las diferentes problemáticas que quizás le estamos ayudando a sanar o a resolver. Y que se trabaja con más gente, ¿no? O sea, es toda una comunidad completa, o sea, puedes abarcar un trabajo, no sé, no nada más con una persona, sino es más, o sea, literal, una comunidad grande. Entonces se puede abarcar más trabajo. Puedes trabajar a la par con una comunidad, con un grupo de personas. Así es. No únicamente como en lo particular, como dices tú, en este espacio como más privado, ¿no? Un despacho, un lugar clínico. Bien. Así es. Ok, Jacqueline, qué interesante y qué bueno tenerlo claro también. Y bueno, ya un poco mencionaste, bueno, ya lo intuyo un poco, ¿cuál es tu favorito, el que a ti te gustaría seguir poder ejerciendo durante los próximos años? Sí, me quisiera como enfocar más al psicosocial. El clínico pues se sigue ejerciendo, ¿no? O sea, siento que es una herramienta súper útil y que pues también a veces es necesario, ¿no? Los espacios individuales. Pero sí creo donde hay más camino que recorrer, como más, ¿cómo se dice? Como tela para cortar. Pues sí. Sería en esta área de psicosocial y
pues siento que es una labor súper noble, que siento que nos falta mucho, ¿no? Trabajar en colectivo, entonces yo le apuesto más para ese lado. Claro, para retomar esta cuestión de trabajar en comunidad. Ok, bien, Jackie. Y olvidé preguntarlo hace unos minutos, ¿volverías a estudiar la carrera de psicología? ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. Perfecto, Jackie. Muy bien. Compártenos, Jacqueline, por favor, alguna anécdota o experiencia significativa que te haya tocado vivir a partir del ejercicio de tu labor. Puede ser aquí mismo en el CEDEM o en tus trabajos previos. Pues así es que elegir una está como un poco difícil, pero queriendo como abarcar la mayoría de las experiencias que he tenido, pues se me ha hecho muy, muy padre como la cercanía que he tenido con las personas en los casos, como obtener como esa confianza, que me abran como el espacio, ¿no? Porque a veces llegan a terapia y es una persona totalmente desconocida, entonces que me entreguen como la confianza, se me hace como súper precioso, ¿no? Esa parte que me dan y valoro muchísimo como ir viendo el proceso que va teniendo las personas. O sea, que llegan a ir viendo los avances que ellos y ellas hacen. Entonces, porque al fin y al cabo creo que el logro es de ellas o de ellos. Entonces, que me permitan ver ese avance y que lo compartan conmigo, llorar juntas, reírnos juntas, o sea, es algo que valoro mucho. Entonces, para mí eso lo hace muy especial dentro de los procesos de terapia y pues mucha gente que me ha pasado que ha atendido hace, no sé, 3 años, 5 años y se acuerdan de mí, ¿no? Entonces, como está súper padre, está súper lindo eso. Qué interesante, Jacqueline. Mucha responsabilidad desenvolverse en un papel como en el que tú estás, pero también qué privilegio Así es. el poder ser parte de esos procesos y ver el crecimiento o el camino a la sanación de estas personas que acompañas. Bien, Jackie, esta pregunta es similar. Tú me dices si ahondamos un poquito más o quizá ya me la has respondido. ¿Algún caso en el cual tú consideres que tu acompañamiento haya sido clave, haya impactado muy favorablemente la vida de las personas o de la persona que en su momento te tocó acompañar? Ok. Yo creo que las personas van a responder mejor que yo, las que he atendido. Pero yo creo, híjole, no sé si habrá como un caso así muy en específico, pero creo que el brindarles el espacio es como súper fundamental. Como abrirles un espacio seguro a las personas donde sepan que no van a recibir algún juicio, que pueden hablar honestamente. O sea, siento que es clave en los procesos de terapia, de acompañamiento psicosocial. Entonces siento que ese es como un ingrediente como súper especial, ¿no? Entonces creo que eso lo veo como parte de como un caso de éxito, ¿no? Como de, pues bueno, o sea, la gente está sintiendo la confianza, se está sintiendo acompañada honestamente, entonces creo que eso lo hace súper, súper especial. Bien, Jacqueline, muy bien. Qué bueno y de nuevo, pues muchas gracias por la labor que desempeñas y felicidades por tantos años de trabajo en la materia. Jacqueline, a lo mejor es difícil de estimar, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en cuántas personas has acompañado desde que empezaste a ejercer tu carrera? ¿No? Ni idea. O sea, tampoco es como 3 millones, pero la verdad es que sí, se me hace incontable ahorita. O sea, no sé, se me hace difícil ¿No contar. podrías saber? No, porque son muchas dentro de los trabajos que he tenido. He tenido acompañamientos como un poco más cortos, como es intervenciones en crisis o acompañamiento a declaraciones, a poner denuncias. Entonces son acompañamientos más específicos. Ajá, entonces pues a esas personas también las cuento, ¿no? Entonces como, híjole, o sea, de la gente que ha ido a terapia, que tiene un proceso largo, gente que ha ido a un proceso corto por 1000 razones y luego las personas que llegan así por poquito, se me hace mucho. Y más en instituciones de gobierno que tienes que atender así muchas personas. Entonces, sí, es un chorro. Ajá. Ok. Entonces, bueno, ya que cuando ya tengas una cantidad estimada, si alguna vez la logras estimar, nos la platiques. Voy a ser como de esas que ponen en los centros comerciales, así que si la tiras a contador. Ganas. Sí. Ok, Jacqueline, pues qué importante tu labor, qué responsabilidad, como decía hace un momento, porque además no es solo, desde luego no es solo la cantidad, que son muchísimas personas, como dicen, sino la calidad, el empeño, la empatía, la consideración y el respeto, que toda la energía que abocas en esa persona, en acompañarle y en tratar de conseguir juntas su camino a la sanación, su proceso para mejora, ¿no? Este acompañamiento de
de calidad, acompañamiento humano. Ujú. Bien, Jackie. Ahora bien, hablando específicamente de tu actual trabajo en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ujú. parte de tu labor es acompañar a mujeres víctimas de violencia de género por parte de sus parejas. En este sentido, compártenos, por favor, ¿qué es la violencia de género? Ok. Pues bueno, de acuerdo a la ONU, menciona que la violencia de género es como todo acto dañino hacia una persona o un grupo de personas en razón de su género, y que esta violencia nace por desigualdades que hay entre los géneros, por abusos de poder, ¿no?, que existen entre ellos. Y que la violencia de género se utiliza más que nada como para subrayar como las diferencias estructurales de poder que existen y que ponen a las mujeres y niñas como en posiciones más de riesgo para sufrir múltiples violencias. Ujú. Y claro, aunque las mujeres y niñas, adolescentes mujeres también, puedan sufrir desproporcionalmente 1.000 millones de violencias, también hombres y niños también son parte, ¿no? También son como, por así decirlo, un blanco para Ujú. sufrir violencia de género, ¿no? Por como enfocado en los mandatos de género, ¿no? Como lo que esto es lo que tienes que hacer y si te sales de aquí está mal y te rechazamos. Entonces, Ujú. pues eso es como en resumen, ¿no? Lo que sería violencia de género. Ujú. Bien, Jacqueline, muchas gracias. Y en este sentido, ¿cómo es el proceso de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género que acuden al CEDEM? Es decir, ¿qué pasa a una persona que nos escuche y que diga, tal vez yo requiera acercarme al CEDEM? ¿Qué podría esperar a esta persona al Ok. momento de que llega al CEDEM? Ujú. ¿Qué sucede? ¿Cómo es este proceso? Ok, bueno, dejar claro, ¿no? Que en el CEDEM no solamente es psicología, sino también están otras áreas como la legal, ¿no? Entonces llegan, tenemos una recepcionista increíble, Luzma, hola. Llegan aquí a la sala de espera, entonces son atendidas como qué es lo que necesitan. También desde a veces, desde la recepción se puede hacer como un filtro, ¿no? Como, no sé, depende de lo que estén buscando. Si es, quiero levantar una denuncia, pues nosotras no somos una institución que lo levante. Entonces, no, mira, acude a este lugar, de hecho está cerca, ve para acá. Entonces, Ujú. tratar de como hacerles más corto, más sencillo el proceso por el que van a pasar. Exacto. Si quieren alguna asesoría o una atención que no requiera como algo legal que solo una institución gubernamental puede hacer, se acercan y dicen, no, pues tengo un caso y quiero que me asesoren. Entonces pasan una entrevista con una abogada. Ujú. Entonces pues ya tienen una entrevista, le platican el caso y pues dependiendo de lo que vea la abogada ya le da una asesoría de no, mira, se puede hacer esto, esto y lo otro. El CEDEM sí cuenta con estos recursos y la capacidad para atender este caso o sabes que se sale de nuestro como perfil, entonces Ujú. mira, te podemos mandar a tal lugar, mira, te podemos referir así. Ujú. Y dependiendo de cómo vean a la persona, por ejemplo, puede que al momento de relatar su historia, pues necesite contención, entonces entra al área conmigo, ¿no? Me piden mi apoyo Ujú. y ya pues tengo una sesión con ella, platicamos y pues ya como quien dice, la relajo un poquitito dentro de lo que cabe, Ujú. entonces pues ya para saber cómo continuar con su caso. También si el caso, las abogadas dicen, no, pues si es un caso que el CEDEM puede llevar, si entra, Ujú. se le abre el espacio de acompañamiento terapéutico. Ujú. Entonces ya le voy dando sesiones, nos acomodamos, depende de su tiempo, ¿no? A lo mejor al Claro. inicio una vez por semana, si se le complica cada 15 días, ya vamos viendo el tiempo y los espacios. Ujú. Y pues bueno, ahora que estuvo la pandemia, pues también se entró como la modalidad telefónica. O decir, Ujú. bueno, está bien complicado, está bien riesgoso, tienes que subirte a un transporte público. Pues bueno, hacemos una llamada, si tienes la posibilidad de videollamada está un poquito mejor, pero si no, se encuentra el medio. Entonces Ujú. estamos como en una modalidad híbrida en ese sentido, Ujú. pero es en grandes rasgos más o menos lo que... En lo que consiste. Ajá. Muy bien. Y fuera de cuadro, me platicabas un poco sobre la Ujú, escucha activa, algunas estrategias o herramientas de las que tú echas mano, ya ujú. cuando propiamente estás en un proceso terapéutico con una de estas personas. Ok. Si pudieras platicarnos un poquito más sobre eso. Ok, a lo mejor a veces llega a suceder o me tocaba con gente que a lo mejor no estaba mucho en el área de psicología, eran de otra área. Entonces, por ejemplo, no sé si la palabra es que se frustraran o se asustaran cuando una persona relataba su historia Ujú. y comenzaba el llanto, era como crisis, ¿no? Y que ya hay que ¿Qué hago? calmarla, hay que
controlarla y que no sé qué, pero creo que es también importante entender que pues también están pasando por situaciones difíciles y que a lo mejor el llanto es algo sumamente normal, como normalizar el llanto y decir, ok, o sea, está bien, como que no entrar en pánico y como aplicar escucha activa, ¿no? Como escucharla, como entender sus narrativas, qué está pasando, como ese lado sensible, como no pasa nada, platícalo. Y aquí te vamos a acompañar, te vamos a escuchar. Entonces creo que eso es bien, bien importante cuando estamos haciendo estos acompañamientos, escuchar a las personas. Creo que podemos tener 40,000 títulos y todo lo que quieran, pero si no escuchamos a las personas, pues no estamos trabajando su caso real. Es como trabajar lo que yo quiera y no lo que la persona realmente necesita ni en lo que está viviendo. Exacto, es un enfoque en la persona, sus necesidades. Y como dices tú, podremos tener muchos títulos, pero si no tenemos esta resonancia, esta parte humana, pues la calidad de este acompañamiento puede demeritar. Así es. Entonces, ¿qué importancia? La empatía, la resonancia y la escucha activa de las personas que se acompañan. Jacqueline, volviendo al tema de violencia de género, ¿cuáles serían algunas señales de alarma que nos podrían indicar que estamos dentro de una relación en la cual se ejerce violencia de género, que estamos siendo víctimas de violencia de género? Ok. Pues pueden haber muchas, muchas, muchas señales, enlistarlas hasta canijo, pero algo que yo creo que puede servir un poquito, tal vez, si no me equivoco, como de base, pudiera ser como fijaron mucho en los mandatos de género. ¿Y qué son los mandatos de género? Como esas conductas que nos dicen que tenemos que hacer forzosamente, o sea, como algo, pues vaya, un mandato, ¿no? De acuerdo a nuestro género. Un decir, por ejemplo, las mujeres casadas ya no pueden tener amigas. Pues es como un mandato de género, ¿no? Entonces, que se nos obligue a seguir este mandato de género sin cuestionarlo. Siento que es ahí como esos focos, ¿no? Que incluso nos puede hacer sentir incómodas de que, ay, o sea, pues también me gustaría como ir a visitar a tal persona, o me gustaría como cuestionar los mandatos de género. Creo que es como un foquito ahí, ¿no? Como, ¿por qué es tan estricto en esto? ¿Por qué como mujer? ¿Por qué él como hombre esto? O sea, como ver esas diferencias. Creo que por ahí nos puede dar una pequeña pista, porque pueden haber muchas otras, ¿no? Claro. Como si nos grita, creo que no es un acto, como de respeto. Si te empuja, si te golpea, o sea, hay cosas básicas, pero a lo mejor a veces hay cosas que no se ven a simple vista. Que dices, pues la verdad nunca me ha empujado, a lo mejor nunca me ha gritado, pero me dice las cosas, como que de cierta manera me insulta sin gritarme. O sea, como que hay ciertos foquitos ahí y los mandatos de género se me hacen como los base. De que qué cosas me obligan a hacer de acuerdo a lo que creen que tiene que ser mi género. Como si yo quiero salir a trabajar aunque tenga un hijo. No, es que tienes un hijo y no puedes salir. Híjole, pues ahí sí es violencia de género porque es de acuerdo a tu género, te están obligando a algo y limitando a otras actividades. Exacto. Entonces, no sé si lo dije muy reburujado, pero espero se haya entendido. Sí, creo que se entendió bastante bien. El punto aquí, hablando de violencia de género, es decir, bueno, ¿qué cosas me están restringiendo? ¿Hacia qué aspectos me están limitando en razón del solo hecho de que porque soy mujer, ¿no? Y eso podría ser ya una señal de alarma como bastante evidente de que estamos inmiscuidas en una relación en la cual se está ejerciendo este tipo de violencia. Así es. Bien, gracias Jacqueline. Y bueno, ¿en qué consiste el círculo de la violencia? Se habla mucho de este círculo. Si pudieras hablarnos un poco más sobre esto. Del círculo. Pues se podría decir que son como las fases, ¿no? En lo que va pasando como la crisis, la problemática. Y pues tiene varias áreas. He visto como muy poquitas modificaciones. Hay algunos que ponen otros nombres, pero como el más básico que se ve en todos lados, se habla, la primera fase es la luna de miel. A mí me gusta más llamarlo como, como la parte de chantaje emocional. Okay. Pero sí es como la luna de miel, ¿no? Que estés con tu pareja y que aparentemente todo está como súper bien. Entonces no estamos peleados, estamos súper bien. Y de ahí se va pasando a la fase de la tensión, donde a lo mejor no ha estallado un problema en sí, pero algo se pone como tenso, ¿no? Yo a veces les pongo el ejemplo de, estás en la casa y de pronto llegó tu pareja y anda como malhumorado, pero
no te lo expresa tal cual, a lo mejor Ujú. solamente como que no te contesta. Ujú. Como una especie de ley del hielo, algo así como de Como que pues, distante, frío, indiferente. ajá, que sientes, o sea, y les digo, muchas de las mujeres con las que he trabajado dicen, sí, o sea, como que no está algo mal en sí, pero se siente como que algo está, Algo falla, algo ajá, falta. Ujú. algo está surgiendo aquí y como que no es tan bueno. Entonces, Ujú. como es algo muy tenso, un ambiente muy tenso, y pasa como al estallido, ¿no? Donde ya hay un problema, donde a lo mejor ya pudo haber golpes, empujones, gritos, Ujú. entonces pues ya no estalló la violencia. Y de ahí viene la parte de la reconciliación, que es como, perdóname, no quiero hacerlo, mira, te compré estas flores, chin, es que estaba cargada de trabajo y pues la verdad se me fue la mano, ¿no? Que Mm. pues, No volverá a pasar. ajá. Entonces esta parte donde pues la reconciliación, que pues más bien es como una especie de chantaje a mi vez, Ujú. pero sí es como nos empiezan a chantajear, ¿no? Como, mira, o sea, no digas nada y te doy este ramo de flores, no, así Mm. estamos bien, es más, tú te lo inventaste. Entonces, Ujú. pues se reconcilian y empieza otra vez como la luna de miel. Ujú. Que pues no sé qué tanto es luna de miel, ¿no? Porque pues es como, Viene de un episodio anterior. ajá, entonces a veces cuando no aceptan el acto violento, ¿no? Como de, no pasó nada, te quedas como, "Ah, pues era Claro. loca, ¿no? O sea, se imaginó este escenario, acaba de pasar este estallido, híjole, se siente raro. Entonces Ujú. es un ciclo que se va repitiendo. Puede ir por temporadas, ¿no? Que a lo mejor la parte de la tensión dure mucho tiempo, Mm. semanas, o sea, puede ser muy largo. Y puede también que este ciclo se repita varias veces en un día. Válgame. O sea, que estamos, como que súper bien y luego de pronto otra vez tensión y luego otra vez te vuelve a gritar y luego, ay, no, Ujú. perdóname y otra vez. Y luego en la noche otra vez, o sea, va variando, entonces es como súper también otro foco rojo, no ver y distinguir si estas fases se presentan en la relación de alguien, como Ujú. distinguir, ¿no? O sea, qué tan frecuente, Recurrentes. ajá, son Ujú. estas etapas y decir, pues, ¿por qué está pasando esto, no? O sea, ¿por qué hay tantos estallidos? Porque otra vez creo que es un foco muy bueno detectar. Ujú. Ujú, Muy valioso tener esto como en consideración porque justo nos permite ubicarlo, ¿no? Tal ujú, vez si ya lo hacemos consciente, podemos llegar y decir, caray, creo que en este momento en mi relación estoy justamente parada en esta situación de luna de miel, ¿no? Hace unos ujú, días tuvimos una discusión muy fuerte, escalaron los gritos, golpes, quizá algún otro tipo de violencia ujú, más física, emocional, no lo sé. Y sí, ¿no? Como hacerlo consciente y ser conscientes de ellos, empezar a observarlo es ujú, bastante útil, ¿no? ujú. Para prevenir el problema, para tomar conciencia primero y decidirnos a salir de ahí, Así es. pedir ayuda. Y sobre esto va la siguiente pregunta, Jacqueline. Una vez que detectamos que estamos en una relación violenta, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Ok. Yo creo que así lo principal es como ir detectando tus redes de apoyo. Ujú. Si es que tienes familia cercana con quien tienes la confianza para platicar lo que estás pasando, amistades, como primero acercarte, ¿no? Como romper el secreto de lo que estás viviendo. Si de plano dices, pues no, o sea, no tengo a nadie, no tengo confianza o es violencia que estoy viendo en mi familia, o sea, se puede acudir a diferentes organizaciones o instituciones donde pueden acercarse. Ujú. A lo mejor en primera se les dice, pon una denuncia, ¿no? Para, pues denuncia la violencia que estás viviendo, pero a lo mejor a veces esto nos da como un poquito de miedo, ¿no? No estamos seguras. Claro. Es muy normal y entendible que no tengamos tanta información legal Ujú. si no estudiamos algún Claro. tema relacionado, ¿no? Entonces vienen muchas dudas, muchos miedos. Entonces pueden acercarse a ciertas instituciones, puede ser una CEDEM, puede ser otra como atención a víctimas que son gubernamentales, donde pueden pedir como asesorías. Ujú. Llegar y decir, bueno, tengo este problema, legalmente procede, no procede, qué puede pasar, explíquenme el proceso completo para saber, ¿A qué voy? ajá, o sea, Ujú. qué le voy a entrar, qué beneficios voy a tener, qué cosas en contra también es Claro. válido decir que voy a tener. Y también a la par tener acompañamiento psicológico, decir, bueno, o sea, necesito herramientas, ¿no? A lo mejor sí estoy segura que quiero denunciar, pero tengo un miedo terrible. Ujú. Entonces esto me paraliza cada vez que quiero hablar, cada vez que me dicen que viene una audiencia, o sea, es como un apoyo en conjunto, Ujú. pero sí creo que el primer pasito es como contarlo, Claro. asesorarse. Si no están seguras, es asesorarse y de ahí no pasa. Ujú. Si ya están seguras y decir denunciar, pues bueno, ya es un proceso más grande, pero
pues tienen la libertad de solamente asesorarse o ya entrarles y ya saben. Claro. Muy bien, Jacqueline. Y desde este otro lado, es decir, si fuéramos nosotras parte de esa red de apoyo de esta mujer que sufre violencia de género, ¿cómo podemos ayudarle? Muchas veces nos sentimos imposibilitadas, quizá nos desesperamos, quizá no sabemos cómo poder auxiliar a esta persona, ¿no? En conversaciones, en pláticas, quizá detectamos que está siendo víctima de una serie de abusos, de violencia de género en la pareja. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos de a pie para no dejarle sola, que se sepa acompañada, pero también como para no exigir más allá de lo posible, no sé cómo decirlo, no forzarla a rebasar como sus propios límites, sus propias decisiones? ¿Cómo podemos humanamente y cálidamente acompañar? Creo que algo que puede funcionar es tener mucha paciencia y empatía, o sea, los mismos ingredientes, ¿no? Que para una persona acompañante psicosocial, como tener mucha empatía y sobre todo como la paciencia. Pudiera a lo mejor entender que nos desesperamos, ¿no? Nos frustramos como estoy viendo que esta persona a quien yo quiero le están haciendo daño y no puedo con esto, ¿no? Y me molesta y quiero que lo deje y etcétera, ¿no? Pero también a veces las personas que estamos en estos procesos, que estamos viviendo la violencia, a lo mejor tenemos como cierto, pues vaya, un proceso, ¿no? O sea, en lo que vamos como asimilando la información que nos está llegando, ¿no? Asimilando la situación que estoy viviendo. Entonces, a lo mejor no estamos totalmente listas, ¿no? Para escuchar lo que nos dicen. Y el proceso es lentito. A veces más rápido, a veces más lento, ¿no? Entonces, es como tener esa paciencia y estar como en medida que una también tenga las herramientas, ¿no? También una puede decir, la verdad, no puedo con esta situación, pero como abrir las puertas y no cerrarlas. Puedo dar un ejemplo que me ha tocado escuchar, que están, no sé, unas amigas y se dan cuenta que la amiga está teniendo una situación de violencia con la pareja. Y es así como las como limitan, como de si regresas con él o le vuelves a hablar, te voy a dejar de hablar yo. Entonces es como entendernos a qué puede llevar realmente este tipo de acciones como de castigo, ¿no? Como si haces esto, si te dejas es por tonta y ya no te vamos a hablar y te vamos a cerrar las puertas en la casa, sino creo que no. Para el fin que quieren, no lo van a llegar. No lo consiguen. Exacto. Es aislarle incluso más. Exacto. Entonces, que algo muy peligroso de la violencia es eso, ¿no? Que empiezan a aislar mucho a las mujeres, ¿no? Que ya no salen de la casa, que ya realmente pierden contacto con el mundo y si algo les sucede, pues quién se da cuenta porque hace mucho que no hablas con ella. Entonces, no aislarle ni cerrar las puertas, sino tener como la paciencia y como la escucha activa sobre todo, como, ok, te escucho, te entiendo. Y a lo mejor juntas como ir analizando cositas, ¿no? Como, pues yo creo que esto no es válido que te grite o que te pegue, yo creo que, o sea, hablar de una manera más amorosa y no como, ay, es que estás tonta, no entiendes. O sea, creo que pues la gente no nos sentimos padre en ninguna situación cuando te gritan o te dicen tonto, o sea, creo que no funciona y nos repele de... Exacto, y es algo que la gente hacemos con mente. Claro. Pero pues si nos damos cuenta que no funciona, porque lo hacemos. Ajá, entonces como cambiar la estrategia y ser un poquito más amorosas con la persona que nos lastima, que lastimen, pues. Ok. Qué valioso también tenerlo en consideración. Bien, ya que muchas gracias. Y bueno, fuera del hogar, si nos pudieras comentar, ¿qué otras formas de violencia de género existen? Pues muchas. Pues hay muchas modalidades de violencia, pues sonarán como muy obvias, ¿no? Pero es como la psicológica, la física, económica, que a veces como no la logramos distinguir. También como que estas violencias como que solamente las enfocamos mucho al hogar, ¿no? Como que, esto se da en el hogar, la violencia económica, psicológica, pero entender que hay más, o sea, que estas mismas violencias que se dan en el hogar sean por fuera. Puedo sufrir una violencia verbal, sexual también. En otros espacios como violencia institucional, en las instituciones, en los trabajos, violencia obstétrica, que también es por parte del sector salud. O sea, hay muchos tipos, pero pues como que ya son muchos como para irlos diciendo, pues esté en cada lugar. Claro. Pero sí creo que se pueden encontrar violencia en cualquier espacio en el que estén, porque pues en todos los lugares va a haber diferencias estructurales de poder, entonces creo que la violencia es como cuando dejas abierta la llave del gas de la
de la cocina Ujú, que se va esparciendo. Entonces, como no se ve, o sea, solamente se esparce en todos los lugares. ujú. Y a lo mejor nos empieza a molestar ya cuando, Huele, ajá, quizás ya se concentró demasiado, pero pues esperar a que llegue a niveles tan altos, claro. pues está en canijo. Ujú. Ujú. Bien, pues lamentablemente, y así como mencionas, la violencia de género está presente en la cotidianidad, en Ujú, prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria. ujú. Entonces, lo importante es detectarla y contribuir a prevenirla y desde luego buscar ayuda cuando sea el caso. Bien, Jackie, ¿qué le dirías a las mujeres que nos miran, que nos escuchan y que en algún momento de sus vidas han sido lamentablemente víctimas de violencia de género? ¿Qué mensaje les darías? Mm, que yo entiendo que es un proceso sumamente difícil y que está bien complicado como asimilar y ponerle nombre a todas las cosas que hemos vivido, porque creo que ponerle nombre es como muy impactante. Ujú, Pero pues que sepan, y a lo mejor está súper trillada la frase, pero realmente decirles no están solas. Hay muchas personas que están para acompañarles en estos espacios y que pues en el momento que se acerquen van a tener un espacio cálido, ¿no? Un espacio seguro donde podamos platicar y que si no están listas para denunciar, está bien, no tienen por qué llegar a denunciar, pero sí pueden llegar a tener como este acompañamiento integral por abogados, abogadas, psicólogas, pero todo con el fin de apoyarles y que estén mucho mejor. Y ujú. si no quieren proceder a una denuncia, a lo mejor lo ideal es que lo hagan, pero si no están listas, si no quieren, también es válido. O sea, Ok. creo que lo importante es que ellas estén sanas y salvas Ujú. y pues no solamente ellas, ¿no? O sea, también las demás personas como sus hijos, hijas, si es que tienen hijos, hijas, creo que es importante. Ujú. Y Bien. sería eso. Gracias, Jacqueline. ¿Y qué le dirías a las autoridades para que contribuyan a prevenir y garantizar justicia en estos casos? Pues les diría que pues sí sean más sensibles. Creo que el tema de sensibilización es un punto ahí rojo. Ujú, Y claro que hay mucha gente sensible, ¿no? Pero también a veces el quemamiento que tienen, ¿no? En las instituciones, a lo mejor también violencia institucional que puedan vivir, como tener un poquito más de programas de apoyo, ¿no? A las que hacen acompañamientos. ujú, Y también, sobre todo, como la capacitación, el seguir constante en los temas y hacer el tema algo personal. ¿En qué sentido? Creo que muchas veces, y lo he vivido, ¿no? O sea, estás en una institución y te dan una plática de violencia de género, pero te dan como solamente los conceptos, ¿no? ujú, Y como que todo se queda en la teoría, pero en la práctica como que no lo hacemos a ujú. la práctica, no bajamos la teoría a la práctica. Entonces, como que no, siento que no hacemos clic personal en esto, no lo trabajamos en nosotras y a veces no nos damos cuenta de los mandatos de género que tenemos bien marcado y que se los depositamos a otras personas. Claro. Y si eres una persona servidora pública, servidor público, si tienes una idea de género bien marcada, que es bien violenta al momento de atender a alguien, se te va a ir esa creencia y la vas a violentar. Ujú, Entonces, como trabajar muy de manera personal, porque a veces llega a pasar como, sí, ya vi 3 capacitaciones de género, ya fue a otras 2 pláticas, ya me sé el tema. ujú, Como que ya me lo sé, pero no nos cachamos en nuestra vida personal, en la vida cotidiana, ¿qué hago? ujú. Y esto se nos va a nuestro trabajo. Entonces yo diría eso, ¿no? Como modificar un poquito como la modalidad de los talleres, de las capacitaciones, que se haga algo un poquito más personal. Ujú. Y pues sí, la parte de la sensibilización, trabajarla y que pues un cuidado a las personas de gobierno también, ¿no? Como pues a veces les saturan y pierden sensibilización en el tema, ¿no? En los casos y es como maquila, ¿no? De, ay, sí, señora, usted no importa, usted está más grave su caso, o sea. Y la siguiente carpeta y la que viene y el Ujú. siguiente expediente. Sí, o sea, creo que jugar y ponerle niveles de gravedad a los casos está canijo. Ujú, Pueden decir, este está más grave, pues sí, pero pues es la vida de la persona, la claro. vida de ella y para ella es importante y pues una como servidora pública pues también tiene que ser importante para mí. Claro, porque Ujú, si no el problema se recrudece. Sencillamente ujú, no ofrecemos una alternativa, no ayudamos a garantizar los derechos humanos de esa persona. así es. Ujú. Bien, ya que pues ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? ¿Algo más? ¿Una última reflexión que quisieras compartir?
Híjole, pues no. Hasta el momento no se me ocurre algo más que decir muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio. Se me hace padre poder hablar de estos temas y que otras personas lo escuchen y claro que estoy como súper abierta, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, si quisieran conversar más el tema, decir esto que me dijiste, me gustaría analizarlo más, pues para eso están esos espacios y para eso también está el CD. Entonces, pues muchas gracias, espero que haya servido de algo la plática, espero que sí. Claro que sí, Jacqueline. La importancia de que estuvieras en el programa era que justo qué valioso es conocer al personal, a las Ujú, personas que colaboramos dentro del CEDEM, para justo ir mostrando esta cara amiga, ¿no? Y que ujú, sepan las personas que nos miran y escuchan y que en algún momento, esperemos no, pero que en algún momento llegaran a requerir el acompañamiento del centro, ujú, pues que sepan ya de antemano a qué es a lo que vienen y qué clase de personas tan bonitas y de tanta calidad humana como tú, de tanta excelencia profesional, ujú. se van a venir a encontrar. Y que sepan más sobre estos procesos. Ok. Siempre es valioso contar con esta información, así que al contrario, Jacqueline, gracias infinitas a ti por acceder a participar en esta emisión. Gracias. Bien, y bueno, en pantalla estuvieron apareciendo precisamente la información de contacto, nuestras redes sociales y teléfono en oficina del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ella fue Jacqueline Islas, encargada del área de acompañamiento psicosocial del CEDEM. Continuamos. Bien, ya estamos en el estudio y me acompaña en este momento Cristina Samaniego. Ella es psicóloga. Cristina, ¿cómo estás? Hola, Anabel, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. Yo también muy bien. Al contrario, Cris, gracias por acceder a participar en esta entrevista. Me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Sí, muchas gracias. Yo estoy encantada. Gracias, Cris. Pues bueno, Cristina, para las personas que nos escuchan, Mm. el tema que estamos tocando en este programa es en torno a la psicología. Platícanos, por favor, ¿cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? Bueno, pues mi formación, yo soy psicóloga licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México y actualmente ya estoy en proceso de terminar lo que es mi maestría. Bueno, son dos, es psicología clínica y de la salud y también con un enfoque de psicoterapia cognitivo-conductual, que es un enfoque, un modelo distinto de trabajar como más clínico también. Perfecto, Cristina. ¿Cuándo terminas la maestría? Y bueno, ya ahorita las materias ya quedaron culminadas, nada más estamos en el proceso de la tesis y la titulación, que ya saben, todo eso es un proceso un poquito largo, pero pues emocionante también. Bien, Cris, qué bueno que Ujú, continúes en esta ujú. formación académica y profesional. Cris, ¿por qué elegiste la carrera de psicología? ¿La volverías a estudiar? Sí, claro, de hecho, el otro día me dio como mucha nostalgia. Una paciente me preguntó sobre esto, de que por qué había escogido psicología. Pues yo desde pequeña quería hacerlo, no sabía por qué realmente. Pero, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando estaba niña, me encantaba comprar las revistas de todos los, pues de las revistas y sobre todo nada más me gustaba comprarlas por los test que venían. Pero me Ujú. acuerdo perfectamente que de niña siempre agarraba las revistas, hacía los test y luego iba con mis amigas y se los ponía y les sacaba sus resultados. Era como que algo muy, muy curioso, pero hoy en día pues hago lo mismo. También se trabaja mucho lo que es la psicometría Ujú. dentro de la psicología, poner inventarios, trabajar, medir cosas. Y sobre todo, bueno, pues ahorita, hoy en día me da como mucho el placer de poder estar haciendo lo mismo, algo que me gustaba de niña y pues algo que realmente pues mi sueño pues no me arrepiento para nada. De hecho, lo que más me daba como muchos nervios de entrar a estudiar psicología es de que no me gustara, de tanto que me gustaba, decía, híjole, es que si no me gusta, ¿qué más me va a gustar, no? O sea, y no, y pues la verdad es que sí, volvería a repetir así toda la historia tal cual. Bien, entonces digamos, es una inquietud que ya Ujú. tenías desde muy pequeña. Sí, desde pequeña. Ok. Sí, yo también tuve la experiencia de ir con psicólogos antes, entonces realmente se me hacía muy interesante todo lo que hacían y Ujú. pues realmente una vez que entras a la carrera ves que hay muchísimas cosas a las que te puedes dedicar y pues la verdad es que yo estoy maravillada, amo mi carrera y pues la verdad es que amo lo que estoy haciendo actualmente. Qué bueno, Cris, me da mucho gusto que desde tan joven, tan Ujú, niña, hayas tenido como esta inquietud y qué bueno que ujú, descubriste sobre la marcha que sí era lo que te ujú. interesaba Sí, estudiar y a lo cual te interesaba dedicarte. sí. Bien, Cristina, platícanos por favor sobre tu experiencia laboral. ¿En qué lugares has trabajado, has colaborado? Ok, bueno, pues desde que estaba en la licenciatura hice mi servicio social en lo que fue el Instituto Chihuahuense de la Juventud. Ya con el tiempo fui creciendo y me quedé como coordinadora del área de salud e inclusión. Y ya, pues bueno, al término de ese periodo empecé a trabajar en una asociación civil que se llama CIFAC, Centro de Inteligencia Familiar, AC,
que se dedica a dar talleres, a dar como estas intervenciones en el ámbito comunitario a lo que son familias, ¿no? A desarrollar mediante talleres con las familias, los hijos y todas estas herramientas que hacen a una familia inteligente. Y bueno, todo esto a través del arte y a través de terapia de juego. Entonces, la verdad estuvo muy padre. Fue una experiencia, un periodo de tiempo muy padre. Al tiempo, pues me hablaron del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y fue ahí donde comencé a trabajar. Bueno, me fui otra vez como a lo que hacía en el área de salud e inclusión, pero ahora a trabajar en lo que es la coordinación de la Secretaría Técnica del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Sí. Entonces estuve pues prácticamente con puros temas de jóvenes, estuve trabajando pues ahí un tiempo, era más como funcionario público, investigación, trabajo de pues más como administrativo, ¿no? Y pues actualmente, por la pandemia y todo, pues me llevó a lo que hoy en día pues estoy haciendo, que es brindar lo que es acompañamiento psicológico, psicoterapia en las mañanas, y en las tardes trabajo en un centro de salud, en el Centro de Salud San Felipe, específicamente en el programa estatal de violencia, y pues atiendo únicamente pues casos de 10 en adelante años a mujeres que han sido víctimas de violencia, ya sea familiar o de género. Bien, Cristina, pues muy amplia tu trayectoria. Has atravesado varios temas, varias especialidades, digamos, a través de la psicología, mediante el trabajo que has estado desempeñando. Y sobre esto, Cristina, bueno, te quería preguntar, ¿cuál consideras tú que es tu especialidad o bien aquellas áreas a las cuales te gustaría abocarte de lleno en los próximos años? Okay. Bueno, pues algo que he visto, hay muchísima necesidad como en el tema hay muchísimo, bueno, lo que son los trastornos de depresión y ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, pues van como en aumento, ¿no? Y ahora que se vino la pandemia, muchísimo más, o sea, y ahora es como volver a reintegrar toda esta realidad. Muchas personas nos vimos en la necesidad de detenernos y de darnos cuenta y de preguntarnos, hacernos muchas preguntas que muchas veces no encontramos la respuesta, ¿no? Y pues para eso la psicoterapia pues es una muy buena herramienta. Me gusta mucho lo que es el tema clínico, cómo las emociones hablan a través de nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo, la enfermedad física también habla a través de nuestras emociones. Es así como el juego del huevo, la gallina, no sabemos qué viene antes. Sin embargo, también me gusta mucho lo que es el tema de violencia. Es un tema que por más que no quisiera, se presenta alguna vez, todos mis pacientes alguna vez se han visto inmersos como en alguna situación, ¿no? De violencia, lo que tiene que ver con la falta de límites, lo que tiene que ver con cuestiones de las relaciones, de pareja también tiene mucho que ver. Entonces, es un tema que yo creo que la violencia podría ser un aspecto muy, muy importante en lo que me gustaría como ya dedicarme de lleno. Pero, pues, sobre todo, la violencia cómo genera también trastornos de ansiedad y cómo genera también un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Claro. Cómo está vinculado directamente a esta problemática, ¿no? Tanto en los jóvenes como en personas adultas, ¿no? Y también los niños, cómo vamos generando estas herramientas, pues para ir teniendo relaciones interpersonales más sanas. Claro, sí, definitivamente no hay una edad específica. Finalmente todo el tiempo, en todas nuestras etapas de la vida, nos estamos interrelacionando con otras personas. Y una situación violenta, pues lamentablemente se puede suscitar en cualquier ámbito, en cualquier tipo de relación también. Exacto. Qué lamentable, pero a la vez qué bueno que psicoterapeutas como tú, psicólogos, psicólogas como tú, pues estén ahí como para dar este acompañamiento, ¿no? A personas que en algún momento han sido víctimas de violencia. Cristina, sobre esto, nos mencionabas hace un poco en torno, cuando me comentabas de tu experiencia laboral y demás, actualmente tienes tu consultorio. Sí. Platícanos, por favor, ¿cómo es que te animaste a incursionar, a poner un consultorio y qué fue lo que te detonó, que dijiste, es el momento, debo hacerlo? Ok, bueno, pues anteriormente, como te comentaba, mi experiencia laboral iba un poco más allá de lo que es el funcionario público, a lo que es el trabajo de, pues, cómo aplica realmente también la psicología dentro de lo que tiene que ver con la política pública, ¿no? Hay muchísima interrelación en ambos temas. Y bueno, pues estuve más incursionada en eso. También trabajé buen rato como psicoterapeuta en un instituto para sordos, que es el Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana. Y ahí estuve, bueno, pues apoyándoles más, pues bueno, como trabajo finalmente. Sin embargo, no había como muchísima como demanda en este tema, había más como demanda en el área educativo desde el aprendizaje. Okay. Y bueno, pues con el tiempo, bueno, pues sabía que era algo que me gustaba, me encantaba cuando daban pues mis sesiones, cuando tenía uno que otro paciente ahí del centro.
Y ya, pues cuando se terminó, se cerró todo lo que fue la pandemia, las personas empezamos como a reintegrar prioridades, entonces finalmente en el tema de lo que fue para la población sorda, empezó como que a disminuir esta necesidad, esta cotización como de salud mental, y empezaron a enfocarse un poquito más en otros aspectos. Y en ese sentido, entonces me quedé como que un poquito parada en esta actividad. Y fue hasta que de repente como que hubo gente que me empezó a solicitar, a recomendar de que, oye, tú eres psicóloga, y yo de que, pues sí, de hecho estaba ya con la maestría, entonces empezó a ver la demanda de que, oye, pues por la pandemia, entonces fue como, ok, y empecé a atender primero en línea, únicamente, ¿no? En línea. Me habló una fundación, la Fundación Cooperación Educativa, Sí. y de ellos me invitaron a dar lo que son conferencias, pláticas a sus chicos por medio de Zoom, y con el tiempo, bueno, pues me dijeron que si quería yo darles como este acompañamiento psicológico a sus becarios, y fue como así empecé, pero pues de ahí como que se empezó a correr la voz, que son los amigos, la familia y todo, y ya me empezaron como a cotizar un poquito más en este aspecto, y fue hasta que de repente, bueno, ya cuando la gente empezó a salir un poquito más, que ya pues empezó a bajar como que un poquito más el número de contagios, la gente, bueno, también ya desesperada por interacción, por pues estar cara a cara con otro, pues me empezaron a solicitar más lo que fue la atención psicológica, pues, presencial, ¿no? Entonces fue como que dije, bueno, pues, ¿qué tengo? Tengo una recámara ahí en mi casa, vacía, que no teníamos nada. Entonces, pues, luego adaptarla, a comprar muebles, empecé a tener ya presencialmente atender a las personas, y pues, ni se diga, o sea, todo el mundo trae como una parte como un punto de quiebre en sus vidas, lo que es la pandemia, ¿no? A cada quien de forma distinta. Sin embargo, bueno, yo creo que ha ido aumentando esta demanda de atención psicológica. Yo creo que ahora le empezamos a dar como más prioridad a lo que es la salud mental. Claro. Y pues ni se diga, pues ya fue como, dije, no, pues de aquí soy, ya empecé a agarrar, y pues surgió después la oportunidad de integrarme a lo que es el programa estatal de violencia, y ahí fue cuando empecé a atender también violencia, ¿no? Okay. Entonces ando haciendo las dos como a la par. Entonces fue como un cúmulo, surgió, bueno, esta fue una necesidad, el hecho de poner tu consultorio. Sí. Mucho lo detonó las circunstancias en torno a la pandemia, que hubo demanda, hubo una necesidad al respecto, y luego también, pues, congeniando con el trabajo que actualmente desempeñas, pues, comenzaste a como atender de ambas partes, ¿no? Por un lado, personas que vienen por una inquietud muy personal, muy en lo individual, pero quizá por otro lado, personas que lamentablemente son víctimas de algún tipo de violencia, y pues también de alguna manera se les canaliza, ¿no? A través de las instancias, los trabajos en los cuales has participado. Sí, ¿Es así? Claro. Bien, Cristina, qué interesante. Cristina, platícanos, por favor, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Híjole, esa pregunta está como que un poco complicada, pero creo que lo que más me gusta y me llena de satisfacción es cuando empiezas a ver como los cambios en tus clientes, cuando empiezas a ver que empiezan a tomar decisiones, empiezan a tomar como esta batuta sobre su vida, ¿no? Como a tomar el control sobre lo que les sucede, sobre las circunstancias, y sobre todo cuando es muy evidente que su estado de ánimo empieza a mejorar, cuando empiezan como, sobre todo cuando nos empezamos a acercar como a estos objetivos terapéuticos. Pero pues sí, sobre todo es como esta satisfacción cuando algo les hace clic, que van a una sesión y de repente entran de una forma y salen como me decían en el centro de que, oye, tú eres bien amiga de tus pacientes, y ¿por qué? Siempre sales a carcajadas, o sea, con ellas, y yo de que, caray, pues no me había fijado, pero pues sí, o sea, entran muchas veces como con estos cuestionamientos, con estas inquietudes. Sin embargo, como que baja el nivel de estrés, como la crisis, y pues ya salen como renovadas, ¿no? O sea, como que se nota muchas veces ese cambio, y la verdad pues me gusta ser como parte de este acompañamiento para ellas, para que logren eso. Bien, como ser un punto de quiebre, ¿no? Un parteaguas, digamos, un antes y un después, y apoyarles en sus procesos, en este camino rumbo a la sanación, al crecimiento personal, y sobre todo, pues, acompañarles en las situaciones difíciles por las cuales atraviesan. Qué bueno, Cris, que logras como este contacto, este trato humano y de calidad. Y bien, Cris, ¿por qué a las personas que nos miran y nos escuchan, qué les dirías? ¿Por qué es importante acudir a terapia? ¿Y quiénes consideras tú que, a quiénes se lo recomendarías que acudieran a terapia? Híjole, como que nada más vemos la psicoterapia como, anteriormente había mucho tabú en este tema de la salud mental. Nos empezamos a dar cuenta que todos necesitamos como de
de esta parte, ¿no? Así como somos un cuerpo físico y como les comentaba, la enfermedad también afecta el estado de ánimo y el estado de ánimo también afecta a la enfermedad física, ¿no? También hay muchísimas cuestiones, factores que no se pueden explicar físicos, por ejemplo, cuando traemos estrés, cuando traemos como estos ataques de pánico, cuestiones como gastritis, colitis, hay muchísimas enfermedades que se derivan por una cuestión emocional y no nos damos cuenta. Y las personas, y sobre todo el personal médico, ya empezó a darse cuenta de la necesidad que tiene la salud mental, ¿no? Para trabajar estos temas. También ya se ha ido como quitando y normalizado un poquito más lo que es el trabajo con psiquiatría, con neurología, todo lo que tiene que ver con los psicofármacos. Sin embargo, bueno, la salud mental ahora, que fue este parteaguas de la pandemia, también, por ejemplo, el tema del COVID, o sea, que empezamos a enfrentarnos a muchos cambios, ahora a aislarnos, a voltear a ver hacia nosotros mismos, hacia adentro, y empezó a haber como más esta necesidad de, pues, de generar, y también sobre todo hubo mucha pérdida, ¿no? En este tiempo, estuvimos lidiando, todas las personas estuvimos lidiando con pérdidas, ya sea de familiares, de amigos, de personas cercanas, de trabajos, sobre todo pues de un estilo de vida. También esto representa como un cambio emocional muy fuerte y empezó también como a darse como esta importancia. Entonces yo creo que cuando todo va bien, ve a psicoterapia, y cuando todo va mal también ve a psicoterapia, ¿no? Finalmente la psicoterapia son las herramientas como tal para llevarlo a cabo. Muchas personas, como que, bueno, ahora se han normalizado un poquito más los psicofármacos, ¿no? Pero malamente se ha visto mucho como también como una solución rápida, una solución inmediata, como me siento mal, tengo, no sé, no puedo dormir, entonces pues me tomo una pastilla y ya duermo, ¿no? Sin embargo, no estás trabajando las preocupaciones, no estás trabajando lo que está pasando el día a día, no estás cambiando hábitos, las personas se están yendo a dormir tarde. También como la carga de trabajo, un factor común denominador que he encontrado es que a todo mundo ahora con esta modalidad en casa desde home office aumentó muchísimo la carga de trabajo y ahora como que estos puntos de cómo separo donde como y donde duermo ahora con un lugar de descanso, ¿no? Claro. Porque ahora estoy trabajando en ese espacio, ¿no? Ya vino y se invadió por esta nueva rutina. Entonces, bueno, pues prácticamente cualquier persona que quiera hacer un cambio en su vida, que no sabe por dónde comenzar, o sí sabe, pero simplemente también desde poder hablar con alguien, de poder tener como un punto de vista imparcial de las situaciones, finalmente la psicoterapia puede ser una muy buena herramienta. Para cualquier persona, entonces. No esperemos a que haya un problema que lo detone, esta necesidad de acudir. Digo, si lo hay, desde luego, habría que acudir, hay que trabajarlo. Cuando hacemos crisis, ¿no? Es como cuando puntualmente quizá más compañía necesitemos, más asesoría, más toda esta cuestión que sucede en un consultorio al acudir a terapia. Pero igualmente no esperemos a hacer crisis. Si en este momento estamos bien, pues ¿por qué no iniciar el acompañamiento con una psicóloga, con un psicólogo, para asegurarnos de que en nuestra vida pues la vivamos lo más plenamente, lo más dignamente posible, ¿no? Sí, como dicen, una crisis es una invitación al cambio. Entonces, si yo estoy con este cuestionamiento, traigo como dudas de qué estoy haciendo, si voy bien, si voy mal, o simplemente quiero transformar algo, un aspecto de mi vida, pues finalmente la psicoterapia es algo, una herramienta prácticamente, ¿no? Es un lugar donde se te va y se te brinda herramientas de trabajo. Exactamente. Qué buena frase, Cris, o qué buena reflexión. Una crisis es una invitación al cambio. Muy cierto. Bien, Cris, y bueno, ya que hablamos sobre la importancia de acudir a psicoterapia, ¿qué le recomendarías a las personas que nos miran y escuchan? Si yo nunca he ido a terapia, ¿qué debería tomar en cuenta al momento de elegir a mi psicólogo o a mi psicóloga? Bueno, yo diría primero que tenga la formación. Actualmente también hay mucho como, pues le estamos dando como mucha importancia a los que son otras áreas, ¿no? De expertise, por así decirlo. Yo diría que primero tenga la formación de psicoterapeuta, porque bueno, no todo psicólogo tenemos la formación para dar psicoterapia, ¿no? Finalmente tienes que tener una maestría y esa maestría es la que te da como las herramientas, vaya, pues para intervenir en estas cuestiones. Yo, sobre todo, que se fijen muy bien en qué tipo de maestrías tienen, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes una problemática de un duelo, pues irte con un terapeuta pues un tanatólogo, o bueno, un psicólogo tanatólogo que tiene esta especialidad, que sabe lo que es manejar lo que es la pérdida, lo que es el duelo. Si tienes un problema de ansiedad, un problema de algún trastorno del estado de ánimo, si tienes un
problema psicológico cualquiera, puedes asistir con un psicólogo cognitivo-conductual. De hecho, finalmente el cognitivo-conductual pues es un área es un modelo de terapia pues que trabaja y que se utiliza muchísimo y que tiene muchísima evidencia científica a lo largo en el mundo sobre el trabajo como el principal tratamiento para muchos trastornos mentales. Por ejemplo, si estás notando que que estás tomando de más, o que si simplemente estás como muy abrumado y lo único que te ayuda a relajarte es el alcohol o alguna sustancia, pues finalmente estamos hablando de que también necesitamos un tratamiento, un psicólogo, alguien que nos pueda dar este acompañamiento y sobre todo de calidad. Primero, bueno, pues es eso, ¿no? La formación que tiene. Y segundo, ya una vez que asistamos con esta persona, ¿cómo te sientes tú con esta persona, no? Finalmente somos humanos, no podemos conectar con todo el mundo, ¿no? Entonces, si tú sientes que con tu terapeuta no conectaste, no te entendió bien o no supo como realmente por dónde iba estos aspectos que te inquietan, pues finalmente es como también buscar un buen especialista médico o como buscar, finalmente vas a ir probando y con el que te guste, con el que te sientas cómodo y finalmente pues con ese yo creo que alguien que sepa empatizar y que te escuche bien, ¿no? Sobre todo, que te presta atención también. Entonces, finalmente me han llegado con muchas veces como estas historias de horror a terapia de personas que simplemente por el hecho de no decirle que no al terapeuta se quedan a muchas sesiones y a veces... es contraproducente. Sí, es contraproducente, ¿no? Entonces, finalmente, pues es ir y con alguien que conectes. Con alguien que conectes. Entonces, paso número 1, considerar la formación de la persona con la cual estamos acudiendo y desde luego también sobre la marcha. Desde la primera sesión muy probablemente lo vamos a saber, el que nos sintamos comprendidas, comprendidos, el que se practique la escucha activa y el que tengamos como esta conexión de confianza en un ambiente muy íntimo. Finalmente es una persona a la cual le vamos a contar nuestra vida, ¿no? Las cuestiones más íntimas que quizá en otra situación pues no contaríamos. De ahí la importancia de conectar y tener como este entorno de confianza. Exacto. Bien, Cristina, pues muchas gracias. Muy buenos consejos a tener en consideración. Cristina, si nos pudieras, por favor, compartir algún caso, alguna situación en el cual tú digas, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de personas o a una persona y considero que a partir de mi acompañamiento, afortunadamente se logró un impacto muy positivo en sus vidas. Órale. Por ejemplo, de hecho actualmente trabajo con esta persona. Ella acude conmigo pues tras mucho como ella por una cuestión de violencia familiar durante 25 años y acude conmigo pues después, parte de la estrategia que trabajamos ahí en el programa estatal de violencia, hay una estrategia que se llama vínculos, que somos varias instituciones que le damos seguimiento a todas las llamadas que entran por la línea 911. No solamente la dejamos como en esta parte de, ok, se puso el reporte, fue una patrulla y ahí se quedó, no, sino nosotros le damos seguimiento. ¿Qué pasó después de esa llamada? Claro. ¿Cómo está la persona? Y les ofrecemos como una serie somos como este vínculo, con las instituciones, ¿no? Y pues de esa estrategia llegó una persona conmigo a consulta. Y llegó tras muchos años de ir a instituciones, de ir con personas que finalmente ella sentía que la estaban como tomando por mentirosa, ¿no? Por como esta parte, ¿no? Entonces hubo como mucha revictimización. Nunca puso una denuncia, nunca antepuso nada de esto. Sin embargo, la primera sesión me acuerdo perfectamente que llegó conmigo y me comentó y me preguntó textualmente que si yo le creía, porque yo estaba poniendo la atención y le dije, sí, claro que te creo, ¿no? Pues finalmente desde ahí es una persona que nunca falta a sus sesiones. Ahora, por ejemplo, al principio siempre llegaba con el mismo peinado, ahora llega y se recoge el cabello, se lo peina, llega con otro estado de ánimo completamente, hizo cambios en su vida, empezó a poner límites. Y en verdad, o sea, hasta desde no sé, el color de la cara, cómo se peinan, cómo se ven físicamente, empieza a cambiar, ¿no? Empieza a transformarse, ¿no? Vaya, son estas personas, pero vuelven a ser como esta persona, esta versión mejorada de lo que ellos querían ser, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido es uno de mis casos más, pues de mis favoritos sobre todo, y de los que siento que realmente, pues estoy haciendo como un impacto positivo. Finalmente, pues de todos, o sea, con que sea uno, y finalmente yo digo, pues ya me llevo toda la satisfacción de poder ser parte de este proceso de esta persona.
Qué valioso, Cristina, lo que mencionas es muy cierto. Lamentablemente, en muchas ocasiones las mismas instituciones, el mismo Estado, revictimiza a las víctimas de violencia, entre otras Ujú, muchas cosas, al no creerles, ¿no? ujú. Al pasar por alto sus declaraciones, decirles está exagerando o ay, ¿a poco sí? Este tipo Ujú, de cuestiones son muy revictimizantes y desde luego atentan contra los derechos humanos de cualquier persona. Te comparto, Cristina, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pues acompañamos, entre otras personas, a familiares de personas desaparecidas. Y ujú. este testimonio, justo esto que acabas de comentar, de acudí al CEDEM y estoy agradecida con el CEDEM, es mucho lo que nos dicen, Sí. porque ustedes me creen. Frente a esta narrativa muy mal instaurada en nuestra sociedad, de Ujú. que las personas desaparecidas andaban en malos pasos, que tan mal se suele decir, al final del día lo que agradecen estas familias de personas desaparecidas es que se les creyó, que no se les cerró la puerta y se les dijo en automático como, es que andaban malos pasos, es que, no sé, él se lo buscó, ya se lo buscó, para nada. Ujú. Entonces, justo esta cuestión que bien comentas de creer en las personas, en su testimonio, darles la verdad es valiosísimo y claro que siempre lo van a Sí. agradecer. Entonces, qué bueno, Cristina, te agradezco y también muchas felicidades por haber sido como un parteaguas, ¿no? En la vida de esta persona y de Ujú. tantas otras que seguramente llegarán a tocar a tu puerta, ¿no? Para Sí, decirles, yo le creo, yo estoy con usted, no tiene que darme explicaciones, ¿no? claro. Desde ahí el acompañamiento de calidad y humano es donde comienza. Sí. Muchas gracias. No, y yo creo que desde ahí también viene, tu terapeuta debe ser una persona que tiene que respetar tus límites, ¿no? Ujú. Más adelante yo creo que me gustaría platicar un poquito al respecto, pero finalmente también, aunado a la respuesta a la pregunta anterior, pues un terapeuta tiene que respetar tus límites y sobre todo, pues en estos límites creerte, ¿no? Creer, porque finalmente cada quien es experto en su vida. Ujú. A mí me sorprende muchas veces que ves a una persona en la calle y finalmente llega contigo y no sabes todo el mar de cuestiones que trae, ni te lo imaginas. Entonces, finalmente, quien es experto y experta en su vida es muy personal, ¿no? Claro, No podemos hablar por los demás. exactamente. Bien, Cristina, muchas gracias por compartirnos. Y bueno, un poco en esta misma línea, Cris, ¿alguna anécdota, alguna memoria que esté en tu cabeza como muy, muy significativa y que hayas podido vivir en todos estos años de trabajo? Pues finalmente como experiencias muy significativas, he tenido muchísimas, ¿no? Pero algo que me acuerdo muy bien, como un aprendizaje que me dieron muchísimo, Ujú. pues ahora que yo trabajo como en el tema, que empecé a trabajar en el tema de violencia, es un tema como que los terapeutas, los psicólogos, como que tenemos muchas reservas, ¿no? En este tema, porque de hecho cuando yo iba a entrar, mis amigos y muchas personas me decían, es que vas a estar todo el tiempo teniendo que ir a contención, te vas a estar sobrecargada, el síndrome de burnout, o sea, que es un trabajo muy, muy pesado, como que cuídate, ¿no? Y Ujú. finalmente como que, ay, pues son temas que duelen muchísimo y claro que duelen, pero finalmente yo creo que un aprendizaje, una frase que una vez me dijo un jefe, de hecho cuando trabajaba en CIFAC, yo era como que esas personas que quería dar mucho y que, ay, sí, y todo para la familia, y me dijo de que, ay, que suave que te metes hasta la cocina, ¿no? Y yo me Ujú. quedé así como que hasta me ofendí, ¿no? ¿Cómo que me estoy metiendo hasta la cocina? Y lo me dijo, es que, Cristina, tienes que tener tu límite, o sea, tú tienes un trabajo y hasta ahí queda, ¿no? Finalmente ya lo que pasa fuera de tu trabajo y dentro de tu intervención, pues es cuestión de la otra persona, ¿no? Para eso se supone que los terapeutas trabajamos hasta cierto punto Ujú. y ya lo demás es la responsabilidad de la persona el cómo se lleva e integra esas herramientas, ¿no? Pero dentro de tu consultorio es cuando te toca como intervenir en la vida de las personas. Fuera de eso, no te metas en su cocina. Claro. Y fue hasta ahí cuando yo comprendí, y actualmente el trabajo que hago lo disfruto muchísimo, a pesar que sí son problemáticas, sí son historias muy de vida muy dolorosas, Sí. donde hay muchas heridas, ¿no? Que trabajar. Finalmente siento que es algo que me ha aportado muchísimo a mí esa frase, porque finalmente, pues no me meto hasta sus cocinas, ¿no? Llegan, me comparten y hasta donde me comparten, ¿qué puedo hacer yo en esos 40, 50 minutos que me toca de intervención? Finalmente, bueno, pues el punto es de que nutras para que esa persona se lo lleve a su casa, ¿no? Y Exacto. ahora sí a quien le corresponde llevárselo. Ujú. Dotarla de las herramientas, quizá, Sí, ajá, para que ella misma las pueda poner en práctica, sí. como reflexionar. Y finalmente es como una herramienta de autocuidado también como terapeuta, ¿no? Porque muchas veces escuchamos mucho como este síndrome de burnout, de cómo las personas este desgaste emocional, que estamos como quemados, pero finalmente pues es hasta dónde entra tu intervención, ¿no? Y tener muy marcado tus límites.
Claro. Y finalmente los límites son tuyos, ¿no? Para tu protección. Y ahora que lo mencionas, Cristina, Ujú. para las personas que nos miran y escuchan y que quizá no están tan familiarizadas Ujú. con el término, platícanos, por favor, qué es el autocuidado y de qué manera impacta o por qué es importante para nuestra salud mental. Bueno, el autocuidado finalmente son todas estas herramientas o estrategias que utilizamos ¿para qué? Pues para protegernos a nosotros, ¿no? Como en este cuidado, finalmente para nuestro bienestar. Y sobre todo para salvaguardar nuestra dignidad, nuestra integridad, ¿no? Algo muy, muy importante y que yo creo que de donde surge, finalmente hay algo que me gustaría como hacer énfasis. Hay muchísimas herramientas que podemos llevar a cabo del autocuidado. Actualmente como que se ve mucho el autocuidado como comer saludable, hacer ejercicio, tal vez como en esta cuestión un poquito más pues privilegiada, vaya. Ujú. Sin embargo, también pues hay otras herramientas psicológicas que podemos llevar a cabo del autocuidado y entre eso entra cómo pongo mis límites, si Ujú. los conozco y también entra esta asertividad. Acompañado de un límite debe venir la asertividad porque finalmente convivo con las demás, estoy dentro de un medio social y finalmente tengo que ser asertiva Ujú. en cómo pongo estos límites, ¿no? Suena fácil, pero es una tarea. Finalmente, así como todo, ¿no? Son herramientas y son Ujú. hábitos que vamos creando, ¿no? Así como he tenido el hábito de, no sé, tomarme una Coca-Cola todos los días o algo por el estilo, puedo crear el hábito de tal vez gritar, crear el hábito de golpear, crear el hábito de tal vez como dejar que las personas abusen como un poquito de su confianza conmigo, pero finalmente como es un hábito que se crea, es un hábito que se puede descrear, ¿no? Y crear otro nuevo hábito más saludable, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente las herramientas y algo que yo invitaría como directamente al público, a los que nos están viendo el día de hoy, Ujú. es que finalmente, bueno, ¿cuáles son estas herramientas de cómo pongo mis límites, ¿no? Ujú. Con la sociedad y cómo me desarrollo a través de ellos. Ujú. Entonces, Bien, ujú, entonces la importancia de colocar límites sanos de una manera ujú, asertiva, desde luego, eso de entrada, como bien dices, es un hábito. ujú, No hay que desilusionarlo si no lo hemos sabido hacer. ujú, A partir de ahora decir, bueno, es un hábito que voy a empezar a construir como cualquier otro y voy a sí, comenzar a poner límites sanos, sobre ujú, todo pensando en mi exacto, persona, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me hace bien, de sí, una forma asertiva, como bien dices. claro. Y bueno, al final del día esto nos permitirá prevenir muchísimas situaciones de abuso y de violencia que pudieran lamentablemente presentarse, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Claro, ¿no? Por Ujú. ejemplo, los límites, bueno, las emociones nos enseñan algo muy específico, pero hay una emoción a la que le hemos hecho muy mala publicidad, que es al enojo, a la Claro. ira, ¿no? Y del enojo, el enojo es esta emoción que parte cuando algo no está siendo justo, ¿no? Ujú. Cuando algo me está afectando a mí como persona. Finalmente, bueno, también existe lo que es el miedo, la tristeza, pero el enojo, si no tuviéramos enojo, finalmente no sabemos, pues, qué merezco y cómo merezco tratar a los demás, ¿no? ¿Qué merecen también los demás? Ujú. En este sentido, bueno, pues el enojo nos enseña que hay que poner límites. Si me siento frustrada, si me siento distante, si me siento desconfiada, si me siento como irritable, estoy, bueno, por el otro lado, tal vez como resentida, significa que hay un límite que no está siendo resuelto, no se está poniendo, ¿no? Y pues bueno, para los que no saben o no conocen un límite, es como esta barrera, bueno, en psicología, es esta barrera psicológica Ujú. que yo me pongo para ver hasta dónde llega la otra persona, ¿no? Pero bueno, al momento de poner límites como que hay mucha confusión, ¿no? Y me gustaría hacer como un ejercicio rapidísimo contigo, Claro. Anabel. Por ejemplo, bueno, voy a decir 2 frases Ujú. y me gustaría que me dijeras cuál de estas sí es límite y cuál no. Entonces, si Ujú. te digo a Anabel, Anabel, no me golpees, ¿es un límite o no es un límite? Ay, Dios, no me golpees como tal. Híjole. Es que siento, bueno, desde mi Sí. punto de vista muy personal, creo Ujú, que si ya tengo que decir no me golpees, es porque ya hay una intención de golpear a la persona. ujú. Entonces, quizá no establecimos límites previos para tener que llegar a ese momento en el que ya se va a suscitar un momento de choque, ¿no? Un golpe en este caso. Exacto, ¿no? Pensaría que no lo sé. Ok, y si te digo, Anabel, si me golpeas, me voy a ver en la necesidad de ya no hablarte más. Bien, Es un límite. me parece que ese sí, porque estamos previniendo, actuando, ¿no? Anticipándonos a ese hecho violento, a Ujú, esos golpes que no queremos que ocurran, me estoy anticipando. exacto, ¿no? Que si ya ocurrió o no antes, ok, pero te estoy diciendo, si esto vuelve a ocurrir, si me golpeas, Ujú. no, pues ya, rompemos relación. Sí. Me parece que eso es un límite. Sí, y finalmente la primera frase, por ejemplo, el no me golpees es una imposición, ¿no? Claro. Al final, como yo me estoy cuidando de ti,
de que, bueno, pues que tú atentes contra mi bienestar, contra mi dignidad, finalmente yo como mi límite es, yo estaría rompiendo tu límite, ¿no? Porque te estaría imponiendo una conducta, ¿no? Finalmente yo las conductas de las demás personas no las puedo controlar únicamente lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Al respecto. Claro. Entonces, finalmente, un límite viene acompañado de una acción que voy a hacer yo. Si yo te estoy poniendo un límite, bueno, te estoy diciendo, bueno, si tú haces esto, ¿qué voy a hacer yo al respecto, no? Claro. Finalmente, el límite me lo pongo yo. Y muchas veces como que vamos por la vida de que las personas rompen nuestros límites. ¿Y qué pasa, no? Tomamos a veces una conducta muy sumisa, ¿no? Como muy pasiva ante, pues, el generar estos derechos, sobre todo, poderlos ejercer. Pero por el otro lado, llega un momento en el que tantas veces que ha sido vulnerado este derecho, así como finalmente va a llegar un momento que yo voy a atacar, ¿no? Claro. Finalmente que yo voy a ponerme ante el derecho de la otra persona, ¿no? Y finalmente eso me convierte en una conducta agresiva, ¿no? Claro. El imponer, pues, es una conducta agresiva. Finalmente, pues, no estoy respetando el derecho de la otra persona. Sin embargo, bueno, ¿cómo soy asertivo? Bueno, pues, ¿cómo pongo yo mi derecho y hago valer el tuyo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues, en este sentido me gustaría como leerle a la audiencia, pues, cuáles son sus derechos, ¿no? Claro. Finalmente, así como los derechos humanos existen, que bueno, muchos ya los vamos conociendo y que sabemos, algo muy cierto es que quien no conoce sus derechos no puede ejercerlos, ¿no? No puede protegerlos, no puede hacerlos válidos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Si yo tengo el derecho a una educación, pues, finalmente tengo que conocer qué conlleva el derecho a la educación para el día que se me esté vulnerando, poder hacerlo, poder luchar por él, ¿no? Claro. Finalmente. Y así lo mismo pasa con los derechos de los límites. Entonces, no sé si me permites, les voy a leer a la audiencia pues cuáles son los derechos de cada uno y cada una de ustedes. Sí, claro. Y sobre todo, pues finalmente, en este principio como de derechos, también entra esta parte de que, como los derechos humanos, ¿no? Yo no puedo renunciar a ellos, yo no puedo cederlos tampoco, son progresivos y sobre todo ya nací con ellos, ¿no? Claro. Y así como yo los tengo, tú también los tienes y todas las personas que nos están viendo los tienen, ¿no? Entonces, finalmente, como respeto el mío, pero también respeto el del otro, ¿no? Claro. Y pues bueno, son aproximadamente unos casi 20 de derechos, pero los voy a leer rapidísimo. Sí, no sé. no te preocupes. Bueno, pues derechos de los límites y la asertividad, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a ser tu prioridad, a ser nuestra prioridad. Tenemos derecho a cometer errores. Tenemos derecho a ser juez último de nuestros sentimientos y tomarlos como válidos. Tenemos derecho a tener nuestras propias creencias y opiniones. Tenemos derecho a cambiar de opinión. Tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Tenemos derecho a decir no sé, déjame pensarlo. Tengo derecho a pedir una aclaración si no entendimos algo, a intentar cambiar lo que no me satisface de mí, a pedir ayuda o apoyo emocional. Tengo derecho a sentir y expresar cualquier tipo de dolor, a no tomar los consejos de los demás, a recibir reconocimiento por un trabajo bien hecho, a negarme una permisión, decir que no, a querer estar sola aunque los demás quieran de tu compañía, a no justificarte tus decisiones con los demás, a no responsabilizarte de los problemas de los demás, a no anticiparte a las necesidades y a los deseos de los demás, o sea, no leerles la mente, a responder o no hacerlo, a ser respetada y tratada con dignidad y a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como son las de los demás. Bien. Qué valioso cierre. Entonces, estos son los derechos que todas las personas tenemos y que deberíamos poder tener muy en consideración hablando de el autocuidado, pensándolo desde esta necesidad de poner límites. Exacto. Pero poner límites, como bien dices, de una manera asertiva, porque así como estos derechos son míos, también lo son tuyos. Ajá, exacto. Bien, Cristina, valiosísimos. Y sobre esto, bueno, mientras te escuchaba, pues es como casi inevitable, ¿no? Te venía escuchando los derechos que leías, decía, creo que en esta parte estoy bien. Híjole, me cuesta mucho, ya sea yo respetar el derecho de la otra persona, por ejemplo, a no equivocarse, ¿no? Pero, y entonces también me incomoda un poco porque digo, híjole, sí, yo intento como a la perfección, como mucha cuestión de autoexigencia, pero luego también yo soy muy exigente con los demás, ¿no? Entonces, bueno, a las personas que nos escuchan, que nos miran y que quizá al momento de escucharte les genera así como híjole, si hay un trabajo ahí que tenemos que hacer en uno o más de estos derechos,
¿qué les dirías? Es decir, ¿qué les dirías para que tomen conciencia de la importancia de establecer límites, de interiorizar estos derechos que nos acabas de compartir y desde luego para que lo empiecen a poner en práctica con sus entornos inmediatos? ¿Qué les dirías? Pues primero, identificarlos, ¿no? Yo creo que ya se los compartí. Finalmente ahí pueden tomar un bolígrafo, una hojita o algo que tengan a la mano y hacer como este análisis en qué situaciones en mi vida, porque no conocía, porque no se me respetaron cuando era niño o niña, porque crecí sin saber que tenía derecho, ¿no? Finalmente, ¿no? Se me han estado vulnerando a lo largo de mi vida. ¿En qué momentos? ¿Con qué personas se me vulneran, no? Finalmente también eso habla, ¿no? Como las relaciones tóxicas, que ahorita ya está como también entre los jóvenes, afortunadamente de moda, hablar de las relaciones tóxicas, como esa parte de decir, bueno, finalmente es porque no hay un límite de por medio, ¿no? No se está poniendo estos límites, no hay estas herramientas de autocuidado. Y por el otro lado, bueno, pues también a veces las relaciones tóxicas vienen desde familia, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos viendo dónde están estos límites? ¿Dónde se están vulnerando? ¿A quiénes normalmente yo se los vulnero también? Es hacerla como la otra parte, ¿no? La otra persona tiene derecho y a veces también me cuesta saberlo, ¿no? Como, sí, yo espero, por una parte, como decías, bueno, no cometer errores, o me permito no cometer errores, pero por el otro lado me enojo mucho y castigo mucho cuando una persona se equivoca, ¿no? Exacto. Entonces, finalmente es como verla desde las dos perspectivas, desde las dos retrospectivas y finalmente, bueno, echarlos a andar, ¿no? Como que ahora cuando hacemos conciencia, una vez que eres consciente ya no puedes volver a la inconsciencia, ¿no? Una vez que, ahora que ustedes ya lo conocen, ya no pueden volver con que, no sabía cuál era mi derecho y no sabía que finalmente tenía que respetar esto del otro. Entonces, la conciencia lleva a cabo una responsabilidad. Claro. Entonces yo creo que viene desde el autoanálisis y viene desde cómo me empiezo a relacionar más sanamente. Y si finalmente a veces como, bueno, pues suena fácil, como que ya los conozco y todo, para eso también está el trabajo de psicoterapia, para empezar a generar estrategias, habilidades en este tema, para saber cómo poner límites. Hay diferentes estrategias, técnicas que podemos llevar a cabo. Y finalmente, bueno, pues también por medio de la psicoterapia, pues se puede ir aprendiendo a dónde establecerlo, o también si no estoy no sé por dónde comenzar, o finalmente estoy perdido, perdida, pues un psicoterapeuta nos puede ayudar como para identificarlo, ¿no? Muchas veces se los doy a conocer normalmente las primeras sesiones a mis pacientes, a las personas que estoy acompañando, y finalmente también a lo largo de todo el proceso, finalmente se vienen quebrantando, ¿no? Pero como les digo, es como un hábito, ¿no? Y así como uno crea el hábito, pues empieza a fortalecerse, ¿no? Y con el tiempo, pues ya se va haciendo uno experto en esto. Nos vamos haciendo expertos y expertas en nuestras propias vidas. Exacto. Adquiriendo estas herramientas. Bien, Cristina, pues ya nos acercamos hacia el final de esta entrevista. ¿Alguna reflexión última, algo más que te gustaría agregar? Pues finalmente estoy yo encantada de poder estar en esos espacios, y algo que se me hace súper padre es que actualmente se está hablando tanto, como que finalmente rompimos el silencio, ¿no? Las calles se pusieron en silencio, pero finalmente dentro de nuestras casas, dentro de nuestras mentes empezamos a hacer ruido, y estos temas de salud mental finalmente cada vez empiezan a cobrar más importancia. También me pasa muchas veces que llegan pacientes y me dicen, no, siempre quise ir a terapia, pero no sabía por qué ir o qué situación. Sale. Finalmente les digo, es como un lienzo en blanco, ¿no? Finalmente empiezas a pintar y cada quien puede transformar su vida. Cada quien tiene el poder, un derecho finalmente, bueno, un privilegio que todo mundo tiene, es que todos podemos tomar decisiones, ¿no? Tenemos este poder de decisión, y finalmente, por más que digan, no, pues yo he vivido en una vida donde no he podido tomar decisiones, todos tenemos este poder de tomar decisión, ¿no? Y finalmente, bueno, que no cedas ese poder a los demás. Tú toma este poder que tenemos y pues apréndelo a llevar a cabo. Hay instituciones, hay muchos lugares, por ejemplo, también se ve mucho como esta parte de que es un privilegio. Pues sí es un privilegio, pero finalmente hay instituciones como lo es el Programa Estatal de Violencia, como están los centros de salud del estado de Chihuahua, donde podemos generar estos espacios, y son espacios gratuitos para la ciudadanía, ¿no? Entonces, finalmente, pues acérquense, no tengan miedo de buscar estos espacios, y finalmente, bueno, pues también hay terapeutas que hacen como este trabajo, pues como este voluntariado, como esta labor de finalmente también como no cobrar costos tan elevados. Finalmente uno como que se asusta y piensa que la psicoterapia es muy, muy cara. Pues sí es un privilegio, así como la salud finalmente tiene su costo, pero finalmente también hay muchos lugares que están estos mismos terapeutas particulares que atienden en estos espacios públicos, ¿no? Entonces van a tener una atención de calidad y finalmente pues van a trabajar en sí mismos. ¿Y qué necesitamos de herramienta los terapeutas?
pues necesitamos a la otra persona y que haya como esta disposición, ¿no? Al cambio, a la transformación de sus vidas. Una voluntad de cambio, de transformación para comenzar Ujú. a sanar estas heridas Exacto. o estos procesos dolorosos. Bien, Cristina, pues bueno, antes de despedirnos, compártenos, por favor, información de contacto, redes sociales, cómo podemos localizarte si en algún momento dado requerimos de, pues sí, de hablar un poco más, conocer más o tener propiamente el servicio de acompañamiento contigo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues tengo mi Instagram, que es cristinasamaniego.mx. También están mis redes sociales, que es www.cristinasamaniego.mx, o también me pueden contactar por medio de WhatsApp al 614-608-4444. Está muy fácil el teléfono, entonces cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Cualquier pregunta, duda, cuestión que surja a partir de esto, pues ahí están mi teléfono de contacto y todo, me pueden contactar sin ningún problema. Y ahí la resolvemos. Y si quieren también un acompañamiento psicológico, pues ya saben dónde encontrarme. Muy bien, Cristina. ¿Nos repites tu número celular? Es el 614-608-4444. Muy bien. ¿Y en redes sociales te encontramos en Instagram? En Instagram y pues también por medio de internet en mi link www.cristinasamaniego.mx. Ok, www.cristinasamaniego.mx. Exacto. Bien, Cristina, pues te agradezco muchísimo por haber accedido a participar en esta entrevista. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de los límites, la asertividad, el autocuidado y, desde luego, la salud mental. Exacto. Bien. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario a ti, Cristina. Uh-huh. Y bueno, pues seguimos para dar cierre con el programa del día de hoy. Volvemos. Muy bien, hasta aquí el programa de Nuestras Voces del día de hoy. Agradecemos a nuestras invitadas, Jacqueline Islas y Cristina Samaniego, por su valiosa asistencia y participación en este programa, en el cual hablamos sobre salud mental, psicología, establecimiento de límites asertivos y, desde luego, violencia de género en la pareja. Muy bien. Tanto esta como todos los episodios anteriores de Nuestras Voces están disponibles en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @cedem. También nos encuentras en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Acompáñanos en nuestra próxima emisión, en la que, como cada episodio, hablaremos sobre temas relevantes en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Agradecemos el apoyo a Trompeta Films por su colaboración para la realización de este programa. Asimismo, te recuerdo que Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Gracias por estar en sintonía. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego.